Cambio de bombillas de luz de cruce en Renault Duster. Suena a tarea de 5 minutos. Hasta que te encuentras con la tapa que no sale. El conector que parece pegado. El clip que no ves. Y, cuando por fin enciendes, el haz queda raro. Más bajo, más alto o directamente deslumbrando. Y ahí aparece el verdadero problema. No es solo poner una bombilla nueva. Es dejar el faro exactamente como estaba. Sellado, bien orientado y con buen contacto eléctrico. Si fallas en 2 o 3 detalles pequeños, la bombilla puede durar poquísimo. Puede entrar humedad al faro, o puedes acabar con una iluminación peor que antes. Lo primero es confirmar que el fallo es realmente la luz de cruce, la de cortas, la que usas de noche en ciudad y carretera cuando no vas con largas. Parece obvio, pero mucha gente confunde posición con cruce, o piensa que se ha fundido una cuando en realidad es un mal contacto que hace que parpadee. Enciende luces con el coche en un sitio seguro. Mira el frontal y verifica qué lado está apagado. Si tienes a alguien que te ayude, mejor. Tú accionas el mando y la otra persona confirma. Si no, puedes reflejarte en un escaparate o en una pared. Si la luz se apaga y vuelve al golpear suavemente el faro o al pasar un bache, sospecha de contacto flojo o conector fatigado. No solo de bombilla. Antes de comprar nada, hay una trampa clásica. Esta bombilla es la de siempre. En el Renault Duster puede variar según año, mercado y tipo de faro. No voy a prometerte un modelo único porque sería engañoso. La forma correcta de acertar es verificar el tipo exacto en una de estas fuentes. El manual del vehículo, una etiqueta o grabado en 1960, el propio faro, o la inscripción en la base de la bombilla vieja cuando la saques. Si todavía no has desmontado, el manual suele ser el camino más limpio. Si no lo tienes a mano, a veces en la carcasa del faro, cerca de la tapa trasera, aparece el tipo, y si nada de eso está claro, entonces sí. Toca sacar la bombilla vieja y leer lo que pone en su base. ¿Esa inscripción es tu verdad? Comprar por intuición y luego forzar una bombilla parecida es la receta perfecta para romper el portalámparas o dejarla mal asentada. Ahora, seguridad y preparación. Porque aquí se decide si el cambio te dura años o te dura semanas. Apaga el motor, quita el contacto y deja que el faro se enfríe. Las bombillas halógenas trabajan a mucha temperatura. Meter la mano enseguida es incómodo. Y además, el calor hace que todo esté más pegado. Si puedes, usa guantes limpios o como mínimo un paño limpio. El motivo no es postureo. Si tocas el cristal de una halógena con los dedos, dejas grasa. Esa grasa crea un punto caliente cuando la bombilla enciende y puede acortar muchísimo su vida útil. Y lo peor es que no falla al instante. Falla misteriosamente a las pocas semanas y te quedas con cara de, pero si era nueva. Abre el capó y localiza la parte trasera del faro del lado que vas a cambiar. En el Duster, normalmente el acceso se hace desde el vano motor. Por detrás del faro, vas a ver una tapa o guardapolvo, a veces de goma, a veces de plástico, que protege el interior del faro del polvo y la humedad. Esa tapa es más importante de lo que parece. Mucha gente la deja mal puesta, porque total, ya encaja, y luego aparece condensación dentro del faro, empañamiento, gotas, y con el tiempo incluso corrosión en el conector. Así que desde ya quédate con esta idea. Lo que desmontas, vuelve a quedar sellado. Si el espacio es justo, no empieces tirando con fuerza. En algunos Duster hay elementos que estorban según el lado. El cuello del depósito del limpiaparabrisas, alguna manguera, una caja o un conducto. A veces basta con apartar ligeramente una goma o liberar una grapa de un conducto para ganar un par de centímetros. La clave es no forzar plásticos fríos. Si algo no se mueve con una presión razonable, busca el punto de sujeción. Un movimiento pequeño y controlado vale más que un tirón grande. Cuando tengas acceso a la tapa trasera del faro, retírala con calma. Si es de goma, suele salir tirando del borde, pero sin retorcerla como si fuera un trapo. Si es de plástico, puede ir a presión o con un giro corto. Observa cómo estaba colocada, porque luego tendrás que devolverla en la misma orientación para que selle bien. Y aquí viene un detalle que ahorra tiempo. Antes de tocar nada más, mira dentro y memoriza el orden de las piezas. Conector, retén o clip, bombilla. Si te lanzas a ciegas, es fácil soltar algo y luego no saber cómo iba. Ya con el interior a la vista, vas a encontrar el conector eléctrico enchufado a la base de la bombilla. Error típico: tirar del cable. No, el cable no es un asa. Agarra el conector por su cuerpo. Busca si tiene una pestaña de bloqueo y presiónala. A veces está dura por el calor y el tiempo.
Así que un pequeño balanceo, adelante y atrás, ayuda. Si notas que no sale, no aumentes la fuerza sin más. Revisa otra vez la pestaña. Un conector dañado puede darte fallos intermitentes, calentamiento y, en el peor caso, plástico derretido. Una vez fuera el conector, toca liberar la bombilla. Aquí es donde mucha gente se desespera porque no ve el mecanismo. Dependiendo del tipo de bombilla y del faro, puede haber un clip metálico de alambre que hace de retén, o un anillo que gira, o una pieza que se desbloquea con un cuarto de vuelta. Lo importante es entender qué estás haciendo. La bombilla no solo está ahí, está posicionada con precisión para que el filamento quede en el punto exacto del reflector. Si la colocas torcida o sin fijación completa, el haz cambia, y no es un cambio sutil. Puedes perder alcance, crear sombras raras o deslumbrar a los demás. Y deslumbrar no es solo molesto. Te puede traer problemas en una inspección, o peor, en carretera. Si es un clip metálico, normalmente se presiona ligeramente hacia adentro y se desplaza a un lado para liberarlo. No lo dobles. No lo fuerces hacia afuera como si fuera una grapa. Es un muelle. Entra, se mueve, suelta. Cuando lo liberes, la bombilla queda suelta y puedes extraerla recta. Si es un anillo de giro, suele ser un giro corto, sin violencia. Y si notas que algo roza, para y mira. A veces el guardapolvo o el propio conector estorban. Saca la bombilla vieja y compárala con la nueva antes de instalar. No solo por el tipo, también por las pestañas de orientación. La mayoría de bombillas tienen unas lengüetas que obligan a montarla en una posición concreta. Esa es tu guía. Si no entra suave, no es que esté dura. Es que no está alineada o no es la bombilla correcta. Forzarla puede romper el asiento del faro, y entonces ya no es un cambio de bombilla, es un problema mayor. Ahora, el momento delicado. Instalar la nueva sin tocar el cristal. Si la bombilla viene en su caja, sáquela sujetando la base metálica o el plástico, nunca el vidrio. Si por accidente la tocaste, no entres en pánico, pero límpiala con un paño limpio que no suelte pelusa. Evita dejarla más o menos, la limpieza debe ser real, porque cualquier residuo se cocina ahí dentro. Introduce la bombilla en el alojamiento siguiendo las pestañas. Debe asentarse plana, sin quedar inclinada. Aquí conviene tomarse 2 segundos extra. Cuando está bien puesta, se siente encajada, como si el faro la aceptara. Cuando está mal, se siente flotante o con un pequeño juego. Y ese juego luego se convierte en vibración. Y la vibración mata bombillas. Vuelve a fijar el clip o el retén. Si es clip, asegúrate de que ha quedado enganchado en su sitio, no a medio camino. Si es anillo, que haya llegado al tope. Este es uno de esos detalles que parecen insignificantes hasta que conduces de noche y notas que el haz tiembla o que el corte de luz está irregular. Un faro bien montado da un patrón limpio. Uno mal montado te hace dudar de todo. Reconecta el conector eléctrico. Debe entrar firme. Si queda flojo, revisa si está bien orientado. No lo dejes porque enciende. Enciende hoy, falla mañana. Y antes de cerrar la tapa, haz una prueba rápida. Enciende las luces de cruce y confirma que esa bombilla funciona. Si no enciende, no cierres nada todavía. Revisa el conector. Revisa que la bombilla esté bien asentada y que el retén esté cerrado. Si sigue sin encender, entonces ya no es un cambio simple. Puede ser fusible, cableado o el propio conector. Y ahí conviene no improvisar, porque un corto o un contacto recalentado no es un juego. Si enciende, apaga luces y vuelve a montar la tapa o guardapolvo. Aquí hay que ser meticuloso. La tapa debe quedar completamente asentada en su canal. Si es de goma, recorre el borde con los dedos y comprueba que no haya una parte doblada hacia adentro. Si es de plástico, que haya hecho su clic o su giro completo. Este paso es el que separa un faro seco de un faro con humedad, y la humedad no solo empaña, también reduce la vida de la bombilla y puede oxidar contactos. Ahora, una pregunta incómoda. ¿Cambias una sola o cambias las dos? Mucha gente cambia solo la fundida, y se entiende, pero si la otra bombilla ya tiene tiempo, probablemente está cerca del final de su vida útil. Además, con el uso, el color y la intensidad cambian. Puedes terminar con un faro más blanco y otro más amarillento, o uno más potente y otro más débil. No es peligroso por sí mismo, pero sí molesto y te da una iluminación desigual. Si puedes, cambiar por pares suele dar un resultado más uniforme. Si no puedes, al menos tenlo en mente. La otra puede caer pronto. Y ahora viene la parte que casi nadie hace y que marca la diferencia. Comprobar el patrón de luz. No hablo de un ajuste profesional con equipo, sino de una verificación simple para detectar errores de montaje.
Busca una pared o una puerta de garaje en un lugar plano. Coloca el coche recto, a una distancia razonable, y enciende las luces de cruce. Observa si ambos haces están a una altura parecida, y si el corte de luz se ve limpio. Si uno está claramente más alto, o el haz se ve abierto y desordenado, sospecha de bombilla mal asentada o mal orientada. Esto pasa muchísimo cuando el retén no quedó bien, o cuando la bombilla no entró hasta el fondo. Y es justo el tipo de fallo que no notas en el garaje, pero sí en carretera cuando te hacen ráfagas porque estás deslumbrando. Si notas parpadeo, no lo ignores. Una bombilla halógena no debería parpadear. Parpadeo suele ser contacto flojo, conector fatigado, o, en algunos casos, un problema eléctrico más arriba. Si al tocar el conector el parpadeo cambia, ya tienes una pista. Y si al encender huele a plástico caliente, apaga y revisa. Un conector recalentado puede ser señal de resistencia por mal contacto. Eso no se arregla apretando un poco. A veces requiere sustituir el conector o reparar terminales. Y ahí sí conviene taller si no tienes experiencia. También hay un mito que conviene romper. Pongo una bombilla más potente y listo. En halógenas, lo que suele cambiar entre modelos es el diseño para dar más luz dentro de los límites. Pero a menudo, a costa de duración. Más luz suele significar vida más corta. Especialmente si conduces mucho de noche o con vibraciones, no hay magia. Si priorizas durabilidad, busca una opción más estándar. Si priorizas visibilidad, asume que quizá cambies antes. Lo importante es que sea compatible y legal para tu faro y tu uso. Y si estás pensando en conversiones a LED sin homologación, ahí entran otros problemas. Patrón de luz incorrecto, deslumbramiento, errores eléctricos y posibles inconvenientes en inspecciones. Si tu objetivo es ver mejor sin complicarte, muchas veces la mejor mejora es una halógena de calidad bien montada, con faros limpios y bien sellados. Otra cosa que parece menor, el propio faro por fuera. Si el plástico está muy opaco o amarillento, puedes poner la mejor bombilla del mundo, y aún así, ver poco. La luz se queda en el faro. No es parte del cambio, pero sí explica por qué alguien cambia bombillas y siente que no mejoró nada. A veces el problema no era la bombilla, era el faro envejecido o sucio. Y si te encontraste con que el acceso es demasiado estrecho, no te frustres. Hay versiones donde el hueco es justo y la mano no entra bien, sobre todo si tienes manos grandes. En esos casos, lo sensato es ganar espacio con movimientos mínimos. Apartar un conducto, liberar una grapa, mover ligeramente el cuello del depósito si es posible sin desconectar nada delicado. Lo que no conviene es desmontar medio frontal por desesperación si no sabes exactamente qué estás soltando. La idea es simple. Acceso suficiente para trabajar con control. Control es la palabra. Porque cuando trabajas a ciegas y con prisa, es cuando doblas el clip, rompes la tapa o dejas la bombilla mal asentada. Si tuviera que resumir por qué este cambio simple se complica, es por 3 enemigos silenciosos: la orientación, el sellado y el contacto eléctrico. Orientación para que el haz sea correcto, sellado para que no entre humedad, contacto para que no haya parpadeos ni calentamientos. Si cuidas esos 3, el resto es mecánica básica. Y aquí sí, una última vez, porque es lo que la gente busca cuando se queda sin luz a mitad de semana. El cambio de bombillas de luz de cruce en Renault Duster se hace desde atrás del faro, con calma, sin tocar el cristal, asegurando el retén y cerrando bien la tapa. Pruebas antes de cerrar. Verificas el patrón en una pared y te olvidas del tema. Si después de todo la bombilla nueva no enciende, o se vuelve a fundir muy rápido, o ves humedad recurrente dentro del faro, ahí ya, no es cuestión de insistir. Puede haber un conector dañado, un sellado que no está haciendo su trabajo o un problema eléctrico que merece diagnóstico. Pero en la mayoría de casos, cuando el cambio sale mal, no es mala suerte. Es una bombilla mal asentada, un clip a medio enganchar o una tapa mal puesta. Y eso, por suerte, se puede evitar con paciencia y con esos 2 o 3 detalles que casi nadie te cuenta.